A la ponente del día de hoy es la maestra Angelina Bustos Bustos. Ella tiene maestría en terapia gestal, un diplomado en terapia cognitivo-conductual en la Fundación de Atención Psicológica y Desarrollo Integral, que somos nosotros, y actualmente está cursando un diplomado en cuidados paliativos. Ella trabaja como psicoterapeuta individual y de pareja y como tanatóloga realizando trabajo voluntario con pacientes con insuficiencia renal en hemodiálisis. Pues bienvenida, maestra, le cedo el uso de la palabra. Adelante. Pues buenas tardes a todos, muy feliz de estar aquí con ustedes para compartir un poco de lo que sé respecto a manejo de emociones, que es un tema que a mí en particular me apasiona. Como yo les decía, estoy muy feliz de estar con ustedes en este día y compartir este tema. A mí me encanta manejo de emociones porque definitivamente fue algo que a mí me faltó en la vida. Y desde que yo la empecé a estudiar y la empecé a poner en práctica, mi vida ha sido muchísimo más plena. Justamente el título de aquí, ¿no? El manejo de emociones, el puente para una vida plena. Y bueno, los objetivos del día de hoy para mí tenemos solamente una hora, entonces tratando de ser realista es darles a ustedes herramientas para que puedan identificar aún mejor sus emociones. Estoy segura que ya lo hacen, pero a veces tenemos estos puntos ciegos que no nos permiten terminar de identificarlas. El segundo punto es entender para qué están en nuestra vida. Las emociones tienen un rol importantísimo y cuando las hacemos nuestras amigas, nos ayudan muchísimo, nos dan muchas bases para poder tener esta vida plena. Y justamente es lo que quiero compartir con ustedes, algunas de estas bases. Como decía la maestra, vamos a poner, pueden poner conforme vaya presentando sus dudas en el chat, al final las voy a contestar. Y va a haber un par de cosas que les voy a preguntar por si gustan compartirnos durante la presentación y también lo pueden poner en el chat. La forma en cómo les quiero presentar la información es no solamente el que ustedes me escuchen y vean las diapositivas y sea un momento informativo, sino más bien el que ustedes empiezan a integrar esto que les voy a estar compartiendo con su vida. Es el decir, esto que conmigo, aquí donde me identifico, aquí donde no me identifico, es parte de este proceso que cada uno de ustedes puede seguir desde ahora para que, insisto, no sea una sesión informativa, sino sea una sesión en donde ustedes ya empiecen a trabajar consigo mismos. Entonces, el primer punto es el rol que ha jugado la inteligencia en la sociedad y en la educación. Aquello que por lo que nosotros somos premiados, valorados, aplaudidos, es en donde le echamos más ganas, ¿no? Es en donde tratamos de sobresalir y tratamos de tener los mejores resultados. Y entonces, pues, a partir de la revolución industrial, la inteligencia intelectual era lo importante. Es qué títulos tienes, qué calificaciones tienes, qué también te abres paso en la vida, qué puesto tienes, es mucho desde el intelecto. Es lo que estaba en el foro, es lo que estaba en los reflectores y por lo cual nosotros éramos evaluados, ¿sí? Y aquí es esto, es la parte racional cortaba totalmente la parte emocional. Si vemos a los países en donde se inicia la revolución industrial, pues justamente vemos grandes, conforme avanza la historia, pues grandes cerebros, ¿no? Mucha inteligencia, pero tienen un gran problema para el manejo de emociones. Estoy hablando de Japón, estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Inglaterra, ¿no? La inteligencia emocional no es en sí su fuerte. Pero afortunadamente esto ha cambiado un poco, no hace mucho. En el 83, Gardner empieza a hablar sobre las inteligencias múltiples, entre ellas está la inteligencia personal, y la inteligencia personal tiene que ver con la relación intrapersonal, o sea, conmigo misma, y la relación interpersonal con los demás. Y en el 95 habla, ok, me dice que estoy silenciado. ¿Me escuchan? Sí, maestra, sí te escuchamos.
Perfecto. Sí, escuchamos. Entonces, Daniel Goleman trae este concepto nuevo que habla de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional empieza a tomar muchísima más relevancia desde entonces. No la suficiente todavía. Yo creo que muchas de las iniciativas que estamos haciendo para ser mejor, más inteligentes emocionalmente, son muchas iniciativas propias. Hay algunos proyectos piloto en Estados Unidos, por ejemplo, en donde ya en la enseñanza a nivel de primaria o preescolar, les empiezan a enseñar técnicas para control de emociones, técnicas mindfulness, ¿no? Que es esta conciencia plena. Y también ven cómo esta nueva forma de educar y de enseñar, incluyendo la parte emocional, también tiene efectos benéficos en la sociedad. Baja, por ejemplo, el índice de criminalidad, las relaciones con los padres, etcétera. Entonces, es muy interesante ver cómo está cambiando la educación a partir de esta relevancia que toma la inteligencia emocional. Y bueno, ¿qué diría esta diapositiva? Es lo que les comento, les sugiero que ustedes empiecen a integrar, ¿no? Y es el decir, ¿qué tanto fui valorada o valorado, recompensada, recompensado por mi inteligencia intelectual, por mis resultados en esa área? ¿Y cómo me educaron en la inteligencia emocional? Y creo que vamos a encontrar deficiencias definitivamente ahí. Y pues si nuestros padres, si nosotros estamos tropezándonos con esto, nuestros padres definitivamente mucho más. Nos dieron lo que pudieron, ¿verdad? Bueno, Daniel Goleman para mí trae dos conceptos muy importantes que nos dan las bases para lo que vamos a ver a continuación. La primera nos dice que la parte emocional y la parte pensante o cognitiva, intelectual, es como si estuvieran en este sube y baja, ¿no? Que conocemos. Y entonces cuando la emoción sube muchísimo, la capacidad de pensar, de ver la realidad y de tomar decisiones objetivamente baja. ¿Qué significa eso? Eso sienta las bases para decir, si yo tengo una emoción que me está controlando y me voy al máximo de intensidad, lo primero que tengo que hacer para tomar una buena decisión es aprender a bajarla. Las peores decisiones que tomamos en la vida es cuando estamos totalmente controlados por las emociones. Y eso hay muchos ejemplos, ¿no? Desde cómo nos dañamos a nosotros mismos, cómo dañamos nuestras relaciones, cómo personas llegan a quitarle la vida a otra persona porque están totalmente en lo que Daniel Goleman dice, secuestrados por la emoción. Y entonces es muy importante entender este principio. Los otros conceptos que menciona Goleman es cuáles son los componentes de la inteligencia emocional. Entonces él dice, primero tienes que aprender a reconocer tus propias emociones y no desde el nombre. Ah, sí, ya sé que las emociones pueden ser tristeza o pueden ser enojo, miedo. No, es en ti. ¿Cómo las sientes? ¿Dónde las sientes? ¿Cómo empiezan a crecer? ¿Cómo se llama esa emoción que sientes? Porque también nos pasa mucho que nos podemos confundir. Tengo mucho miedo de algo, pero me hacen algo y reacciono con enojo. Entonces, oculto una emoción y saco otra. Y desde ahí no sabemos muchas veces reconocer nuestras propias emociones. Lo primero que dice es, aprende a reconocer tus propias emociones. La segunda es, aprende a manejarlas. Cuando ya tienes esos dos pasos, vas a poder utilizar esa inteligencia emocional para potenciar tus habilidades para lograr un objetivo en particular. Y cuando empiezas a hacer eso, cuando tienes enfrente a una persona, puedes identificar su emoción. Si tú no sabes reconocer el miedo en ti, te va a ser difícil reconocer el miedo en otra persona, a menos que sea extremadamente evidente. Y si no sabes manejar el miedo en ti, va a ser muy difícil que puedas entender a la otra persona qué está necesitando cuando está manifestando miedo. Y cuando aprendes a hacer esto, definitivamente puedes manejar muchísimo mejor las relaciones de cualquier tipo.
Entonces, en esta charla que vamos a tener hoy, que estamos teniendo, pues vamos a tocar bases en reconocer las emociones, manejarlas, y eso les va a permitir reconocer las emociones de los demás. La pregunta de reflexión aquí sería, ¿qué tantas habilidades de la inteligencia emocional se reconocen a sí mismos? ¿Qué tan bien lo hacen hasta este momento? Y algo muy importante es cómo estoy ayudando hoy a las nuevas generaciones en la inteligencia emocional. Si ustedes tienen hijos, nietos, se dedican a la docencia, si ustedes tratan de una u otra manera con personas más jóvenes, con niños, con adolescentes, es qué tanto yo le estoy ayudando a esas nuevas generaciones a que manejen mejor la inteligencia emocional. Y como decíamos con nuestros padres, si ellos no tenían estas habilidades, definitivamente no nos las transmitieron, porque acuérdense que nosotros aprendemos por imitación. Entonces, si no lo vimos en ellos, no lo aprendimos. Pero es lo mismo aplica para las siguientes generaciones. Si ellos no los ven en nosotros, no las van a aprender. Ok. ¿Y para qué necesito realmente las emociones? Nosotros venimos ya dotados con las emociones. Es algo inherente al ser humano. Y son muy importantes porque nos dan una señal, o sea, nos traen información. Cada emoción que sentimos trae una información muy importante que tiene que ver con una necesidad que en ese momento tenemos que satisfacer. Entonces hay que entender, aprender esa señal que requiere una acción. Nos preparan para la acción. Y también influyen en muchos aspectos de nuestra vida. Influyen en nuestros pensamientos, en nuestra conducta, en la toma de decisiones, en nuestras relaciones intra e interpersonales, y eso definitivamente en el éxito profesional y en las relaciones. En las relaciones, ya sea que nos facilitan o nos perjudican, ¿no? Si nosotros tenemos, pues, dificultad para manejar un enojo, un miedo, una tristeza, nos va a costar muchísimo más trabajo construir relaciones interpersonales efectivas. Y bueno, Daniel Goleman dice que la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. A mí me impresiona ese número. Hay quienes dicen, no, no es 80, es 70 o 75. Bueno, 70, 75, 80 es un porcentaje altísimo, ¿verdad? Cuando veníamos de esta idiosincrasia en donde lo más importante era la inteligencia cognitiva, la inteligencia que tenía que ver con mis calificaciones y mis títulos, ¿no? A mí, bueno, me tocó trabajar en muchos años en una empresa multinacional, me tocó trabajar con gente de muchas nacionalidades, y yo les puedo decir que efectivamente, o sea, había una gran diferencia entre aquellos que eran muy, muy brillantes en su inteligencia cognitiva, pero que tenían cero inteligencia emocional o muy baja. Realmente no era suficiente para que avanzaran. Por otro lado, en las contrataciones ya en las compañías están evaluando justamente esa inteligencia emocional que tienen las personas, porque tiene que ver después con qué tan bien trabajan en equipo, qué tan fuerte empujan por el logro de los objetivos, por el logro de los resultados. Entonces, definitivamente es un factor muy importante. Ahora, si eso lo llevamos a nuestra vida, pues como les decía antes, ¿no? Va a influir una persona que vive constantemente o en la tristeza o en el miedo o en el enojo. Su vida definitivamente tiene muchos problemas físicos, mentales, de relaciones, de falta de motivación para el logro de sus objetivos y en sí de plenitud en la vida. Entonces, pues bueno, creo que tenemos razones suficientes hasta este momento para decir, ok, quiero aprender a manejarlas mejor. Y aquí la pregunta de reflexión sería para cada uno es, ¿qué tan a gusto me siento con mis emociones? ¿Y las uso adecuadamente para mi vida, para tener éxito?
o las uso para complicarme más la existencia. Estoy atorada en una emoción desde hace mucho tiempo. Me siento a gusto cuando tengo miedo. No es porque me encante tener miedo, pero puedo manejar la emoción o no me siento a gusto con esa o con otra emoción. Es empezar a aterrizar estos conceptos en nosotros. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pues la emoción se entiende como el conjunto de reacciones orgánicas, o sea, es una respuesta biológica a nuestro cuerpo que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos y que le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, a un objeto, a un lugar, entre otros. Entonces, ¿qué me dice esto? Primero es, no me lo propongo yo, o sea, es una respuesta fisiológica, ¿sí? Esto viene del cerebro límbico. Y entonces nos manda una serie de estímulos, se hace un cóctel neuronal, que eso se descarga a todo el organismo. ¿Para qué? Para prepararnos para responder ante el estímulo externo que acabamos de recibir. Y lo que busca es así como cuando nos tropezamos, ¿no? Cuando algo no está bien, estamos tambaleándonos. Lo que la emoción está buscando es volvernos al equilibrio. Nos dice, necesitas accionar, necesitas tomar acciones, decisiones para volver al equilibrio. El equilibrio puede ser adaptándose, ¿no? Y el sentimiento es el estado de ánimo que se produce como una reacción o percepción mental ante los mismos estímulos. O sea, la emoción es algo breve y es algo biológico, mientras el sentimiento es un estado de ánimo que se va construyendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo mantengo esa emoción horas, minutos, meses o años, yo ya no vivo con una emoción de tristeza, vivo con un sentimiento de tristeza. ¿Sí? Y si ya no vivo con una emoción de enojo, vivo en el sentimiento del enojo. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Bueno, porque entre más temprano manejemos este proceso de entender el estímulo, la decisión que tengo que tomar y adaptarme a la situación, o sea, si yo manejo, es más fácil manejar la emoción que manejar el sentimiento. Es algo más crónico. Y entre más, vamos a verlo, entre más temprano maneje yo la emoción, va a ser mucho más fácil adaptarme y moverme a los cambios. Y entonces, en tu vida, ¿las emociones están convertidas en sentimientos o se quedan en emociones? Si son sentimientos, ¿en cuáles estamos atorados? Estás atorado. Ok, entonces les presento las 5 emociones básicas. Hay otras clasificaciones en donde meten una sexta, pero vamos a empezar con esta, y su acrónimo es MATEA, ¿no? M de miedo, amor, tristeza, enojo y alegría. La sexta que también incluyen es el asco, que no es solo un asco físico, sino es un sinónimo de rechazo. O sea, cuando tenemos asco o rechazo, tendemos a excluir a las personas. No trabajamos desde la inclusión social, sino lo hacemos desde la exclusión. Ok, entonces, lo que vamos a hacer en los siguientes minutos es trabajar las 3 que más nos causan problema, que es el miedo, la tristeza y la alegría. El miedo, la tristeza y el enojo. El amor y la alegría, que son las A's, entre más tengamos en el día y entre más tengamos en la vida, nos balancean muy bien, nos prepara para esos malos momentos, ¿verdad? Y entonces nos toca promover, entre más amor y más alegría tengamos, mejor. Y lo único que desde el punto de vista de manejo de emociones se cuida en estos dos es que cuidarnos de no desbordarnos, ¿no? La alegría en exceso se puede volver euforia y desde la euforia podemos tomar malas decisiones.
El amor en exceso puede volverse pues una confluencia, ¿no? Es esta forma de donde nosotros nos perdemos a nosotros mismos con tal de complacer al 100% a quien creemos que amamos. Y entonces, esos son los extremos que no son sanos para estas dos emociones. Vamos a ver en detalle lo que es miedo, tristeza y enojo. Y bueno, lo que hemos escuchado, ¿no? La pregunta clásica de, ¿las emociones son buenas? Y seguramente ustedes conocen la respuesta. Las emociones no son buenas ni malas. Las emociones es algo que traemos con nosotros y nos ayudan a ciertas cosas que vamos a ver. ¿Qué hace buena, entre comillas, o mala una emoción? Es lo que nosotros hacemos con la emoción. El problema no es tener miedo, el problema es qué hago yo con ese miedo. Es qué hago yo con la tristeza y qué hago yo con el enojo. Ahí es en donde puede verse como mala, ¿no? Que puede ser mala, pero la emoción es neutral, no es ni mala ni buena, tiene un propósito y lo que hagamos con ella la puede hacer buena o mala. Yo lo que diría, y me gusta más ese término, es que las emociones tienen dos lados, funcionales o disfuncionales. Entonces, la parte funcional es justamente la que nos permite, como decía la definición, nos permite entenderla, nos permite reaccionar adecuadamente y adaptarnos. La parte disfuncional es cuando nos estacionamos en la emoción y a partir de ahí no tomamos las decisiones correctas, no las manejamos correctamente y nos causa un montón de problemas en todos aspectos que ya vimos, ¿no? Entonces, aprendamos cuál es esa parte funcional de las emociones. Y bueno, aquí yo los invito a que si gustan escribir en el chat, quien quiera hacerlo. Ups, déjenme regresar. Ok. Voy a regresar aquí. Les invito a que escriban en el chat cuál es la emoción predominante que has tenido en tu vida. No es explicarla, sino nada más poner miedo, tristeza, enojo, amor, alegría, pero me interesan más aquellas que nos cuestan más trabajo manejar, ¿no? Que es el miedo, la tristeza y el enojo. Y si ustedes han tenido un cambio o sigue siendo esa emoción predominante en los últimos 4 meses, que sabemos que tenemos una situación bastante especial y única en la historia de la humanidad. Entonces, voy a ver si puedo checar el chat. Sí, ok. Gracias por compartirme. Me están diciendo el miedo, el enojo, la alegría y el miedo se convirtió en enojo, sí, suele suceder, la tristeza, ok, perfecto, tristeza, gracias, saludos a todos que me están aquí saludando, ok, amor, ok, entonces tenemos aquí un grupo de personas que hemos sentido de todo, así que pues vamos a revisar una por una. Antes de esa parte, yo les quiero preguntar esto. ¿Ustedes saben cuánto dura una emoción bioquímicamente? ¿Qué significa bioquímicamente? Bueno, como yo les explicaba, aquí está una neurona y entonces el estímulo va hacia nuestra parte nuestra parte cerebral más antigua, más básica, que es la parte límbica, el cerebro límbico, en donde se recibe la percepción de las emociones, ¿no? Y entonces se prepara este cóctel neuronal, en donde se descarga en el torrente sanguíneo, se va a todas las células del cuerpo y el cuerpo se prepara para reaccionar. Entonces, si yo tengo una tristeza, el cuerpo se prepara para bajar la intensidad de su energía, de su vida. Si tiene un enojo, la sangre se va a la cara, para focalizar, se va a los brazos para prepararnos para pelear, ¿verdad? Y si tenemos un miedo, pues se va a las piernas principalmente para poder correr, ¿verdad? O defendernos. Y entonces, ese proceso
este cóctel que se descarga y que vivimos las emociones en todas las células, tiene una duración, en donde dicen que a partir de la neurociencia han podido estudiar realmente con todos los aparatos necesarios cuánto mide esta emoción, la duración de la emoción. Y bueno, lo que nos dicen es que la emoción dura 90 segundos en la parte bioquímica, ¿ok? Espero que bueno, les sorprenda tanto como me sorprendió a mí, ¿no? Porque dice, ¿cómo? 60 segundos, 90 segundos, minuto y medio, ¿qué significa eso? Bueno, significa que nuestro cuerpo estaría preparado en minuto y medio para dejar de sentirla. Así de claro. Pero entonces, ¿por qué nos duran tanto las emociones, no? Nos duran a veces días, a veces horas, minutos, meses, años y toda la vida. Entonces, ¿por qué? Aquí lo importante es mantener este dato. O sea, si nosotros nos fuéramos netamente para lo que están hechas las emociones, que es darnos una alerta para que nosotros tomemos acciones, serían 90 segundos. Ha habido otros estudios, ¿no? Recientemente estaba leyendo en científicos belgas que le dieron una duración ligeramente más larga a cada una de las emociones en base a un grupo de personas, pero tenía mucho que ver con sus habilidades de manejo de emociones. Pero entonces, bueno, es una duración chiquitita. Entonces, ¿por qué nos duran tanto? Bueno, la respuesta es porque somos seres biopsicosociales. Eso significa que tenemos una gran complejidad. O sea, somos la parte biológica, psicológica, y también tenemos un aspecto muy importante que es la social. A través de la parte social, pues aprendemos, tenemos creencias, tenemos experiencias, ¿verdad? Y que eso también se alimenta en la parte psicológica y también en esta parte biológica. Entonces, como les decía antes, en la inteligencia personal tenemos la relación intrapersonal, que es la relación conmigo misma, y la relación interpersonal, que es con los demás. Esto es prácticamente el único slide que es un poquito más técnico, pero es muy fácil de entender, me parece. O al menos traté de que así fuera. Y entonces, imagínense que nosotros tenemos un estímulo, ¿sí? Y ese estímulo lo tenemos que percibir, digamos, nos da o una realidad o una percepción. Una percepción es que ya le pusimos como de nuestra cosecha, ya le filtramos y ya le pusimos una etiqueta de es bueno o es malo, ¿no? Por nuestra historia, por la parte social, por la parte cultural, etcétera. Pero ya tenemos una percepción. Si ese estímulo nos dice que no es bueno, tendemos a distorsionar la realidad. Entonces, si partimos de un estímulo que no es algo que nos guste, vamos a tener una emoción que es en esta dimensión del sentir desagradable, ¿no? Vamos a suponer que, a ver si no me meto en problemas, pero vamos a suponer que a mi pareja se le olvidó mi cumpleaños, ¿no? O a tu esposo se le olvidó tu cumpleaños o a tu esposa. Y entonces tu percepción pues es una realidad que se le olvidó, pero tu percepción de eso es, ¿cómo es posible? Pues no me ama lo suficiente, ¿no? Y empiezo yo a través de esa percepción a tener una emoción. Entonces, si mi pensamiento no es positivo, mi emoción tampoco la va a ser. Y esa emoción me genera estos pensamientos en donde dices, no es posible, o sea, si yo siempre soy súper detallista y mira nada más, a él se le olvidó, no, definitivamente esta relación va en pique. Y empezamos a tener estos pensamientos que me llevan a una reacción, una acción o reacción física en donde ya entra el cuerpo, en donde empiezo a sentir, ¿no? O sea, creo que todas las emociones las sentimos. O sea, las sentimos en algún lado, las sentimos en el estómago, las sentimos en los brazos, las sentimos en todo el cuerpo. Y empiezo a tener una reacción física. Y esa reacción física
alimenta mi emoción. Y esa emoción, mi pensamiento. Entonces empiezo yo a crear este loop, este círculo, que empieza a durar horas y días y meses y años, ¿no? Y llega un día en que estamos peleando y le digo, ¿te acuerdas que se te olvidó mi cumpleaños hace 15 años, no? Eso jamás te lo voy a perdonar. Y entonces ahí está la diferencia que yo les hablaba anteriormente de por qué los seres humanos nos mantenemos tanto o hacemos durar tanto una emoción, porque la estamos alimentando en este círculo de emoción, pensamiento, acción, emoción, pensamiento, acción. La alimentamos y la prolongamos. ¿Qué significa? Bueno, que parte de lo que vamos a ver más adelante es que las emociones las vamos a manejar mucho desde aquí, desde el sentir, ¿no? Aunque también hay técnicas que las manejas desde el pensamiento o desde la acción. Según, por ejemplo, la corriente psicológica también que es que sigas, o que a lo mejor si tú vas a terapia, que tu psicoterapeuta o psicólogo siga, su puerta de entrada para trabajar un problema emocional puede ser esta parte del pensamiento, y puede ser algunos otros que vean la parte del sentir. Entonces, puedes trabajarla realmente desde estos tres ángulos, pero esa es la razón por la cual nosotros mantenemos, ahora sí que nutrida la emoción, la mantenemos alimentada. ¿Y cuándo va a parar? Justamente cuando dejemos de alimentarla, así de sencillo. De simple es, pero no sencillo hacerlo. Y entonces, después de este círculo de emoción, pensamiento, reacción, pues bueno, a veces es inmediato, a veces toma más tiempo, pero nos lleva a la toma de decisiones. Y la toma de decisiones nos lleva a resultados en nuestra vida. Y entonces, todo eso que nos estamos procesando internamente, pues tiene una interacción, tiene un impacto en las relaciones interpersonales, en la parte social, ¿no? Entonces, bueno, esta es la razón por la cual mantenemos las emociones vivas en nuestra vida, a veces por décadas, a veces por toda la vida, porque somos seres complejos y se suma todo esto en nuestra cuenta muchas veces. Ok, continuando. Previo a entrar a la parte de la revisión de las tres emociones que les comenté, Aristóteles decía que cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, ciertamente no resulta tan sencillo. Eso ciertamente no resulta tan sencillo. Aquí, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues que él ya empezaba a decirnos, revisa hacia quién la diriges, revisa tu intensidad, la duración y la frecuencia, y revisa qué reacción tienes, qué tono tomas, qué acciones tomas. Entonces, al desmenuzar una emoción es lo que vamos a ver hacia adelante. Pero es muy interesante cómo desde Aristóteles, en este caso, es el enojo. Y el enojo que pues tiene un receptor y tiene un emisor, tiene un receptor, ¿verdad? Entonces está hablando de esta interacción también. Pero su observación es sumamente acertada con lo que hoy conocemos. Ok, entonces, decíamos que las características de una emoción o sus dimensiones es la intensidad, la duración, la frecuencia y la acción o reacción. Aquí lo que yo te invito es a que, volteando a ver el miedo, el amor, la tristeza, el enojo, repetí el amor, la tristeza, la alegría, que ustedes me escribieron, ¿no? Que son las emociones predominantes de su vida. ¿Qué también la manejas? O sea, la intensidad, imagínense que aquí vamos a ponerla de 0 a 10. O sea, ¿te enojas de 10 siempre? ¿Te entristeces de 10 siempre? ¿O hay una variación? ¿Cuánto te dura eso? Lo que venimos hablando. ¿Es algo que te dura por un lapso corto o te dura mucho, mucho más tiempo, hasta un grado en donde ya se vuelve disfuncional? La frecuencia, ¿con qué frecuencia sientes eso? Y bueno,
las acciones. Las acciones, aquí se las resumo. Tenemos diferentes caminos cuando tenemos una emoción. La primera es la reprimo. Bueno, la primera que puse aquí, es indistinto, ¿qué puede pasar? Cuando yo la reprimo, imaginen que es justamente este martillo que se está clavando un clavo en él mismo. Reprimir la emoción es hacernos daño. Y Freud decía, ¿no?, que las emociones reprimidas van a salir siempre de una manera muchísimo más perjudiciales y disfuncionales que como la estamos sintiendo en ese momento. Y entre más tardamos en sacarla, más problemática se vuelve. Entonces, una opción de muchas personas es la reprimo. ¿La reprimo por qué? Pues porque a lo mejor en mi casa no me permitieron llorar, ¿sí? El típico de los niños no lloran, las niñas bonitas no se enojan. Y entonces no me permitieron, no fue aprobado por mi familia en primer lugar o por la sociedad, no fue aprobado el que yo sintiera esa emoción y entonces aprendo a reprimirla. La otra es la evito, ¿no? Es así como, ay, tengo miedo pero no me gusta, entonces me pongo a hacer algo muchísimo más mental y la evito, pero el miedo ahí está, ahí está, ahí está. La otra es la disfrazo. Estas máscaras que nos ponemos en donde vivimos en el como si, es vivo como si fuera alegre, vivo como si fuera buena onda, o vivo como si fuera muy estricta, y vivo como si fuera perfecta, ¿sí? Y atrás está la verdadera emoción, con la que no me siento a gusto mostrarla al mundo. La otra es que la emoción me controla, que es lo que Goleman llamaba el secuestro emocional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te controla la emoción o tú la controlas a ella? O si eres de estas personas pues con mucha inteligencia emocional, pues a lo mejor la manejas adecuadamente. O a veces sí y a veces no. Y entonces, ¿cómo lo haces? ¿Verdad? Ok, vamos a ver, esto que es una parte medular en el manejo de emociones. Voy a checar, porque de repente veo aquí el chat que aparecen. Déjenme nada más checar si hay algo. Ok, por aquí hay algunas preguntas, voy a dejarlas al final, pero gracias por participar. La verdad que enriquece muchísimo. Ok, una de las partes medulares de la gestión de emociones es el gestionar la intensidad. ¿Qué significa? Imagínense que nos podemos enojar, 0 es no tenemos la emoción y 10 es lo máximo que pueden sentir una emoción. Y entonces, una vez que nos llega el estímulo, empieza a subir esta aguja, ¿verdad? Y entonces empezamos a sentir, ahora sí que síntomas, ¿no? En nuestro cuerpo. Ese es el momento de focalizar. O sea, es decir, me está llegando la señal, me está llegando el mensajero o la mensajera que es la emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿En dónde la estoy sintiendo? Es empezar a voltear hacia adentro. ¿Qué me está pasando? O sea, es la sensación, la emoción y por qué me estoy sintiendo así. Cuando la aguja sigue subiendo, es el momento de gestionar. Cuando ya sé qué estoy sintiendo, qué emoción tengo y qué lo causa, es momento de manejar la emoción y empezar a tomar acciones. Vamos a ver en los siguientes diapositivas de acuerdo a la emoción. Pero si no gestiono, la emoción va a seguir subiendo de intensidad. ¿Por qué? Porque no le hago caso. Y entonces me va a seguir como el niño que nos jala, cuando el niño quiere algo, ¿no? Un niño que jala la ropa y voltea y voltea y voltea. Si no gestionamos adecuadamente, la emoción va a seguir subiendo de intensidad. Y aquí esta es la zona de tranquilizarse. O sea, acuérdense, hay que bajar la intensidad de la emoción para poder gestionarla, para poder regresar a la segunda zona y para poder tomar decisiones. Entonces, nadie mejor que nosotros nos conocemos. ¿Cuándo debemos parar? ¿Sí?
estas rayitas no son exactas. Mira, cuando llegues a 6.5 tienes que parar. No, tú tienes que conocerte. Tú tienes que conocer muy, muy bien, y en el 2 están súper focalizadas y ya están empezando a gestionar. Hay personas que a lo mejor nos cuesta más y me tardo en gestionar, ¿verdad? Pero no se les olvide esta parte, la intensidad es para eso. Si quieren aprender a gestionar sus emociones o manejar sus emociones adecuadamente, tienen que aprender primero a focalizar, identificarla y después a manejar, ¿ok? Muy bien. Entonces, la pregunta es: ¿gestionar la emoción o permites que la emoción se apodere de ti? ¿De cuál emoción estamos hablando en tu caso, verdad? Okay. Una de las recomendaciones importantes es que le pongas el nombre a lo que estás sintiendo. Existe esta rueda que se llama rueda de palabras emocionales. También hay otras en donde digamos, si lo viéramos así de arriba hacia abajo como si fuera un cono, lo externo son como las primeras sensaciones que tenemos. Y vamos profundizando a llegar a la ira, al miedo, a la sorpresa, a la felicidad, el rechazo, lo que yo les mencionaba. Entonces, el miedo, si nos cuesta trabajo identificarlo, por ejemplo, pues busca palabras similares como humillado, rechazado, sumiso, inseguro, ansioso, asustado, preocupado, etc. ¿Sí? Esta rueda nos sirve para aumentar nuestro vocabulario en esta identificación de la sensación, y que nos va a llevar mucho más directo a saber qué emoción estoy sintiendo. Ok, ahora sí, vamos a ver los tres emociones. El miedo. El miedo es tan valioso que si no existiera en nuestra vida, estaríamos muertos. Así de sencillo. Ya no estuviéramos aquí. El miedo, entonces, lo primero que tenemos que hacer, acuérdense, es me siento y ponerle. El miedo va a aparecer cuando el estímulo representa para mí una amenaza, una situación peligrosa, y no da eso, sino que yo me considero con menos recursos que esa amenaza. Es como esta imagen, la primera, ¿verdad? Si yo veo una chiquitita, no voy a sentir miedo, o no voy a sentir muy poquitito. Pero si veo una amenaza que para mi percepción es muy grande, mi miedo va a ser muchísimo más grande. ¿Sí? Imagínense que es como si me encuentro un perro, ¿no? Un perro calle, y es un perro chiquitito, es un... Pero si me encuentro un Doberman o me encuentro un perro de pelea, lo voy a ver al revés. O sea, va a ser una amenaza, pero también una amenaza mucho más grande que mis recursos. Eso es importante. Entonces, cuando aparece este estímulo, aparece el miedo. ¿Y para qué me sirve el miedo? Bueno, el miedo me va a alertar de que hay un peligro enfrente de mí. Y me va a preparar. ¿Se acuerdan lo que yo les explicaba de este cóctel? Cóctel que baja a todo nuestro torrente sanguíneo. Me va a preparar para defenderme, para quedarme quieto o para huir. Así de importante es. O sea, bioquímicamente mi cuerpo se empieza a preparar. ¿Y cómo lo gestiono? Ok, acuérdense de esta intensidad. La gestiono después que la identifico. ¿Y cuál es la clave aquí? Si yo me siento amenazada y siento que mis recursos son menos que la amenaza que tengo enfrente, lo que voy a buscar, ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que el cuerpo nos manda la emoción para buscar la estabilidad. Entonces, si yo me siento insegura, lo que yo necesito hacer es moverme a una zona segura. Es la forma de gestionar. Y a veces movernos en esta zona segura no es algo físico nada más, sino también es algo mental. Si yo mentalmente me considero que o desarrollo recursos para sentirme más segura o me alejo del peligro y entonces me siento segura, automáticamente el miedo está bajando, ¿ok? Si yo no gestiono y no paro
para tranquilizarme, ese miedo se va a ir a la máxima intensidad y me va a llevar al terror. Y el terror paraliza, ¿sí? Entonces, esta es digamos, la forma en que yo he encontrado muchísimo más fácil de entender para qué está una emoción. Entonces, aquí yo te diría, la próxima vez que sientas miedo, pregúntate, ¿qué me está amenazando? ¿En dónde me siento con menos recursos de los que a lo mejor la situación me está demandando? Una forma de gestionarlo es desarrollando esos recursos. A lo mejor yo estaba muy nerviosa por esta charla, ¿verdad?, que yo iba a dar. Entonces mi miedo era a equivocarme y a que todo se complicara, estaba muy alta. ¿Cómo me muevo a mi área de seguridad? Preparándome, ¿sí? Entonces, la única forma de resolver los miedos, lo conocemos en psicología, es enfrentándolos. Y muchas de las técnicas para enfrentar miedos justamente es eso, a veces lo tienes que enfrentar a través de un cambio cognitivo, a veces lo tienes que enfrentar a través de aproximaciones, ¿no? Si es algo que tiene que ver con miedo a hablar en público, entonces hacemos esta parte de aproximaciones. Ok, voy a moverme a la siguiente emoción. Espero que haya quedado clara. El miedo, y nos movemos a la tristeza. Entonces, acuérdense, para la tristeza tengo una lista de sinónimos que me van a indicar que justamente estoy empezando a tener esa emoción. La tristeza, ¿cuándo aparece? Bueno, la bendita tristeza aparece cuando yo pierdo algo o carezco de algo que para mí es valioso. Perdí o carezco de algo que para mí es valioso. Aparece la tristeza. Y la tristeza tiene una función de detener. Se nos baja la energía cuando nosotros tenemos tristeza. Es momento de detenernos. El cuerpo nos quita revoluciones, nos desacelera para procesar, para poder entender qué me está pasando y para poder entender qué valoro en la vida y hacia dónde me tendría yo que mover para buscar eso que valoro. Entonces es un momento de reflexión, de aprendizaje y de introspección. ¿Cómo la gestionamos? Pues justamente si yo perdí algo súper valioso en mi vida, tendré que trabajar esa pérdida y llegar a la resignificación. O sea, es aprender a vivir sin eso que yo tanto valoraba y adaptarme a la vida, es continuar mi vida de la mejor manera a pesar de eso que perdí. ¿Y qué busco? Pues la tranquilidad y si es posible la alegría, ¿no? Yo le llamo esta parte de la resignificación. Los duelos, ¿no? Yo soy tanatóloga también, entonces los duelos es justamente eso, es este periodo en el que nosotros entramos. Tienen muchas emociones los duelos, pero una de ellas, la principal, es la tristeza. Bueno, una de las principales. Al menos un duelo sano, la principal emoción es la tristeza. Pero si tenemos un duelo complicado, vamos a tener otro tipo de emociones antes que la tristeza. Podemos estar muy enojados con la vida, podemos estar con mucho miedo porque se nos fue algo valioso, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo vamos a buscar el equilibrio? Es adaptándonos a ya no tener eso que tanto amábamos, o si nunca puedo tenerlo y para mí es valioso, es adaptarme a vivir sin eso, ¿no? Como dicen, si no tienes lo que quieres, quiere lo que tienes, ¿no? Y entonces buscar esa paz, y poco a poco esa alegría de vivir. Cuando yo no paro la tristeza, llego a un extremo que se llama depresión. Es una tristeza crónica, ¿no? Ok, vamos con la última, que sería el enojo. Y el enojo, después de decir me siento, usando estas posibilidades, el enojo aparece cuando tenemos una percepción de injusticia, puede ser hacia nosotros o hacia los demás, o esta transgresión de valores, de derecho o de integridad, siento que me están pisando, me siento menos, me siento mal tratada. Entonces, cuando tengo estos estímulos, empieza a aparecer el enojo.
Y entonces, ¿para qué necesito yo el enojo? Bueno, lo necesito porque si verdaderamente me están transgrediendo mi integridad, pues necesito expresar que no estoy de acuerdo, necesito expresar que no lo voy a permitir, tal vez. Entonces, necesito poner límites. Y si de plano no es un tema de expresar y de poner límites y de palabras, pues necesito pelear o defenderme, ¿no? El enojo está hecho para ganar, dominar o intimidar, pero como seres humanos que somos y racionales también, pues no necesariamente vamos a pelear por todo. Y ese es el problema de las personas. La opción es, tengo que pelear, tengo que ganar, tengo que dominar, intimidar. Y no necesariamente. A veces lo que necesitamos hacer es solo expresar y poner límites. Pero como no sé negociar, no sé expresar y no poner límites, me paso derecho a la pelea. Entonces, ahí hay una oportunidad. Habría que identificar qué pasa cuando el enojo nos domina. Y bueno, ¿la gestión cuál es? Pues justamente recuperar esa paz y recuperar el equilibrio. Cuando el enojo no nos domina, pues nos lleva a la ira. Como decíamos, desde la ira tomamos las decisiones de la vida, a veces con grandes consecuencias. Muy bien. Entonces, vamos a ir como cerrando. Como resumen, el manejo de las emociones es como reconoce la emoción en los síntomas, o sea, escucha tu cuerpo y acéptala, no te pelees, no digas, no la voy a sentir, porque si está ahí es porque necesitas hacer algo al respecto, no necesitas ponerle una tapadera o una máscara. Es aceptarla sin juicio, es entender qué mensaje nos trae. Ponerle nombre a la emoción, podemos usar esta rueda. Entiende la causa y qué define lo que necesitas hacer y define lo que necesitas hacer para manejarlo. Entonces les decía, si se acerca mi jefe, en el ejemplo que le está poniendo, y me dice, oye, te equivocaste en el reporte, ¿verdad? Y de repente me enojo. Bueno, a ver, la primera pregunta hacia mí es, ¿qué te está amenazando? ¿Por qué estás enojada? ¿Verdad? Y entonces ahí el tema es, puede ser que yo me sienta amenazada porque me van a evaluar mal, o me van a correr, o va a pensar de mí mi jefe que yo no soy capaz de hacer unas cosas bien. Y entonces reacciono con enojo, en lugar de decir, a ver, déjame ver si, ¿sabes qué? Sí, perdón, me equivoqué, déjame hacerlo nuevamente. ¿Verdad? Así de sencillo. Entonces, revisen esta parte de qué les está disparando esa emoción. Después toma las acciones funcionales que resuelvan la necesidad, las que ya revisamos, expresar, poner límites, moverte a tu zona de seguridad, si estás en un duelo, pues permitir sentir la tristeza, ¿no? Y finalmente, estar siempre muy atenta. Si la emoción se te está subiendo al máximo, es momento de hacer un alto, alto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es, no sigas la discusión, no sigas peleando, no esperes, de hecho, hasta el momento que ya no te puedes controlar porque ya es inevitable, vas a ir con todo, sino el decir, ok, ¿sabes qué? Me estoy empezando a exaltar, dame un tiempo, necesito tranquilizarme. O te estás exaltando, tómate un tiempo, no vamos a hablar ahorita. A eso se refería el cuarto punto, ¿no? De inteligencia emocional. Cuando yo sé identificar mis emociones, puedo identificarlas en los demás. Y entonces, si se enoja al otro, le voy a decir tiempo fuera, ¿no? Vamos a tranquilizarnos y después seguimos hablando. Y nos ayudan muchísimo en nuestras relaciones. Y entonces, vamos a utilizar cualquier técnica de relajación que nos funcione, ¿no? Respirar profundo, tiempo fuera, mindfulness, ejercicio, ir a hacer una caminata. Y cuando estemos tranquilos, entonces nos vamos al punto 3, que es entender nuevamente, definir qué tengo que hacer y tomar las acciones. Este es como el resumen de lo que hemos visto. En las técnicas, bueno, van a encontrar muchas técnicas, esta plática no es de técnicas, pero solamente las quise, digamos, como enumerar aquí. Acuérdense que cuando la emoción está alta, lo que necesitamos es relajarnos, tranquilizarnos para poder resolver. Y entonces, lo que te funcione, ¿sí? Lo que te funcione
puedes hacer lo que ya les comentaba, respiración, meditación, mindfulness, tiempo fuera, contar hasta 10, contar hasta 3, contar hasta 100 o hasta 1000, las que necesiten, ¿verdad? Pero lo importante es buscar la relajación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir reducir la actividad fisiológica de esta carga, de este cóctel, ¿no? Que nos tiene listas para pelear o para deprimirnos, etcétera. Lo podemos trabajar desde el pensamiento, es despejar la mente. O sea, si dejamos de alimentar este pensamiento disfuncional a través de una caminata, de distraerme, de hacer ejercicio, eso me va a ayudar también a ver, a no alimentar la emoción y también a bajarla. O también puedo cambiar el pensamiento, ¿no? Pasar a lo mejor de esto no es correcto, no debería, sí debería, ¿por qué a mí? Reemplazarlo con pensamientos más funcionales. Pueden usar, si se fijan, aquí hay temas de emoción, de acción y de pensamiento. Y bueno, este es un ejemplo muy breve de cómo la inteligencia emocional nos ayuda en las relaciones. Imagínense que aquí está Juan, y Juan se enoja, es como les llaman de mecha corta, ¿no? Se enoja rapidísimo, en el tiempo se enoja muy fuerte y muy rápido. Y entonces, y así normalmente a quienes se les sube muy rápido se les puede bajar más o menos rápido. Entonces, son muy intensos. Y aquí está María, y María trata de hablar con Juan justo cuando está subiéndose la emoción. No va a funcionar. Y entonces se le baja a Juan, y Juan dice, bueno, está bien, ya vamos a hablar. Pero ¿qué creen? María ya está empezando a enojarse de una manera diferente. Se enoja más lento, a lo mejor menos intenso, pero le dura más que se le baje. Y entonces, cuando ya está listo para hablar, le va a exigir a María hablar, y María le va a decir, no, no quiero. Y entonces empiezan a pelear. ¿Por qué? Porque Juan no tiene este conocimiento de que hay que estar tranquilos para poder hablar. Y entonces, como él ya está tranquilo, asume que es el momento para hablar y que todo va a estar listo. Y no. Y entonces, como María no le hizo caso, Juan se vuelve a enojar, ¿no? Y vuelve a tranquilizarse. Y pues en este ejemplo de final feliz, bueno, si María intenta hablar justamente cuando se vuelve a enojar, pero ella ya está tranquila, no va a funcionar. Y entonces, ninguno de estos tres intentos los va a llevar a algo bueno. Al contrario, les va como a alimentar el enojo. Y entonces, este cuento de final feliz, pues hay que esperar que ambos estén emocionales más estables, más tranquilas, para poder entablar una comunicación y resolver un problema que tienen en común. Esto es como nos ayuda, ¿sí? Cuando nosotros entendemos la parte de inteligencia emocional, nos es un poco menos complicado o mucho menos complicado las relaciones interpersonales. Y bueno, yo termino con esto, este pensamiento nuevamente de Aristóteles, que dice, educar la mente sin educar la emoción no es educar en absoluto. Entonces, es importante esta sintonía, esta conexión entre el cerebro y el sentir, ¿no? La parte intelectual y la parte emocional, para, sumados, hacer un equipo y poder buscar esa plenitud en la vida. Y bueno, si alguien quiere escribir en lo que pasamos a las preguntas y respuestas, ¿qué llevas el día de hoy? A lo mejor identificaste mejor tus emociones, a lo mejor entiendes para qué están contigo y cómo manejarlas, o a lo mejor entiendes qué te han ayudado o estabilizado en tu vida, o algún concepto, herramienta o técnica que te haya ayudado. O lo más importante, identificaste algo que puedes hacer diferente a partir de ahora para manejar las emociones en pro de una vida sana, de una vida plena. Entonces puedes escribirnos. Me gustaría conocer algún comentario de tu parte, porque no tenemos tanto tiempo para interactuar y bueno, además de los problemas técnicos. Pero con esto yo concluyo mi plática. Les dejo aquí alguna bibliografía. El penúltimo es un libro que encontré, es un ebook que encontré en internet, que se me hizo muy interesante. Si tienen niños, nietos o se dedican a esta parte de la docencia, se me hizo muy interesante, que se llama Las emociones, compréndelas para vivir mejor. No capté el autor, pero lo pueden encontrar así en internet y es gratuito.
Entonces, pues hay mucha bibliografía, ¿no? Lo último, obviamente, es la neurociencia y las emociones, pero depende mucho de lo que ustedes necesiten. Y como les ponía en alguna de las diapositivas, si ustedes están atorados, a pesar de esto y sus intentos que hagan, están atorados en las emociones, y eso no les permite tener una vida plena, una salud física, mental, emocional, relaciones valiosas, pidan ayuda a un profesional. Para eso realmente pues estamos, ¿no? Para poder acompañarlos y ayudarles. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Espero que la plática haya sido útil en algún punto o en algún momento para ustedes. Yo muy feliz de compartirla. Pues lo esperamos la próxima semana. Agradecemos su presencia, maestra, a la gente que se conecta cada jueves, y esperemos que esto haya sido de utilidad para ustedes.